Oide Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Nuestro editorial del día de hoy. No nos distraigamos. Lo accesorio no es más importante que lo sustancial. Lo sustancial es que aún estamos en una crisis de legitimidad. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su amable atención. La editorial que ha sido puesta ahora, y se la comparto a ustedes, se debe a que lamentablemente no se ha llegado a ningún acuerdo que haga posible que baje la tensión social, que baje la tensión política. Y esto ha conllevado a que tengamos ahora degradación en la calificación de riesgo, lo cual significa que difícilmente un empresario va a venir a invertir a este país, se van a construir escuelas, va a haber más trabajo, ¿no? ¿Y qué es más importante? La estabilidad de ciento y pico de congresistas, de una presidenta, su gabinete y sus ejecutivos, o es más importante toda una población de más de 32 millones de habitantes? Considero que lo último, que no es viable en el tiempo que sigamos manteniendo el actual ordenamiento. Pues escúcheme bien, yo no soy comunista, yo soy simplemente un ciudadano más como ustedes, que opina con relación a esta crisis que estamos viendo ahorita. Por la fuerza nada se puede obtener. Ya estamos viendo prácticamente, damas y caballeros, todas aquellas encuestas habidas y por haber, donde el Congreso tiene una legitimidad de un dígito, lo cual es inadmisible, lo cual nos habla prácticamente del conflicto de intereses que existen. Y ustedes también lo están viendo por medio de la difusión de la prensa, ¿verdad? Lógicamente que si usted se cree dueño del poder, va a usar y abusar de ello. Nosotros no somos dueños de nada, ni de nuestra vida. Simplemente son administradores momentáneos que tienen que rendir cuentas. Lo lamentable es que siempre, lamentablemente, en esta distorsión de sociedad que tenemos actualmente, las pérdidas se socializan y las ganancias se individualizan. ¿Correcto? Esto no debe ser así. Miren los gastos que hay nomás en el Congreso, excesivos, onerosos, y que lamentablemente no atienden a la mayoría de la población del interior del país. Como dice algún especialista, como Moisés Naí, le voy a compartir un momentito. Permítame compartir con ustedes este libro, El fin del poder, de un destacado escritor como es Moisés Naí, a quien sigo personalmente, que habla acerca del fin del poder. Y él habla en este libro, es un tomo, de empresas que se hunden, militares derrotados, papas que renuncian y gobiernos impotentes. Cómo el poder no es lo que era. Nos estamos refiriendo aquí al poder de la prensa, no la prensa que ustedes ven actualmente, no. Estamos hablando aquí de la prensa que siempre se la ha denominado el cuarto poder, pero que ocurre que también ha salido un poder paralelo, las redes sociales, por medio de las cuales usted y yo, ¿sí?, nos informamos, ¿sí? Pero la mayoría siempre quiere cambio, porque no se siente parte de una sociedad, no se siente beneficiado de un gobierno, ¿correcto? Entonces, de un Estado. Nosotros como ciudadanos siempre debemos buscar siempre el bienestar de toda la colectividad, no de un grupo, no de un clan, ¿correcto? Y eso es lo que está pasando. Prácticamente, damas y caballeros, el gobierno de la actual presidenta de las Fuerzas Armadas también los están manteniendo, pero son insostenibles en el tiempo. ¿Por qué? Porque han perdido algo importante. Toda institución, todo gobernante tiene que tener dos cosas: legalidad y legitimidad. Usted puede tener la legalidad, ¿sí?, pero la legitimidad, el respeto, la consideración se pierde. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando usted abusa de ella. Y eso es lo que estamos viendo ahora.
Por lo tanto, nosotros debemos ser también presurosos, coadyuvadores de la paz social, ¿correcto? Frente a este escenario, ¿qué nos queda? O nos hacemos los locos o no exigimos inmediatamente cambio. Lamentablemente la señora ha tenido su oportunidad, tiene su oportunidad ahora, tiene que renunciar. ¿Por qué? Porque no tiene legitimidad, nadie quiere, el Congreso menos aún. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Un gobernante que ella renuncie, por un lado, sería lo más saludable. Segundo, que haya reformas por medio de una comisión permanente, el Congreso la tiene, y que se nombre un presidente que sea un señor presidente, ¿no? Considerado, prudente, sabio en sus decisiones, ¿no? Con la finalidad de, por un lado, bajar los costos excesivos de un Congreso ineficaz, ineficiente, y de una presidenta que lamentablemente está ahí, pero ya nadie la quiere. Entonces, es la única manera, damas y caballeros, que vayamos a una elección, ¿no? Y usted, mi estimado amigo, que nunca le interesó la política, pues vea, si ustedes no se interesa, usted que es un hombre culto, un hombre racional, con sabias opiniones, ¿no? Pues participe y hagamos un país diferente, un país respetable, no como ahora, que somos la comidilla internacional de la informalidad, ¿no? Hasta aquí mi secuencia del día de hoy. Gracias por vuestro apoyo, los valoro mucho. Créanme que estamos mejorando nuestro contenido. Sigamos con la charla que tenemos con el señor Román Miu, un destacado empresario, un destacado gestor de negocio. Hasta aquí mi secuencia. Suscríbase, comparta esto. Gracias. Buenas noches, damas y caballeros. Aquí entre nos, por encargo del Instituto de Investigaciones Financieras Forenses y la Organización Internacional de Emprendedores. Hoy tenemos a un invitado de lujo, damas y caballeros. Nos estamos refiriendo al señor Román Miu, quien es alto dirigente de la Plataforma Nacional de Gremios MIPYMES. A ver. Bueno. Hola, buenos días, buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias, Ricardo. Buenas noches, por la invitación. Buenas noches, mi estimado señor Román. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Me permito, agradeciéndole anticipadamente por su valiosa colaboración en la difusión de preceptos, en la difusión de conocimientos financieros y, por qué no, también en la formación ciudadana. Román, por favor, si fuera tan amable, puede presentarse ante la audiencia. Bueno, gracias por esta oportunidad de dirigirme a tu audiencia. Mi nombre es Román Miu, soy el vocero nacional de la Plataforma Nacional de Gremio MIPYMES. Soy natural de Lima, nacido en la maternidad de Lima, en los barrios altos, así que soy más mazamorrero que cualquiera de los... ¿En qué año nació usted? Sí, señor Román, ¿usted en qué año nació? Yo nací en el 50, soy Leo, y dentro del signo chino, porque soy de descendencia china, mis padres han sido inmigrantes chinos, soy tigre, así que con costumbres, fusión, como nosotros llamamos, costumbres chinas, junto con las costumbres tradicionales peruanas, ¿no? Entonces, estudié en el colegio chino, después estudié también administración de empresas y tuve un estudio en Estados Unidos sobre pequeña empresa. Luego, ya a los 13 años, soy huérfano de padre. Lamentablemente, mi padre se fue temprano y tuve que hacerme cargo del negocio de la ferretería a partir de los 13 años con mi mamá. Pues. Luego, terminé mis estudios, pero así como uno que es joven,
quiere hacer algo por la sociedad, entonces me metí, en vez de dedicarme digamos, a trabajar más, me dediqué un poco al servicio social. Trabajé en la colonia china, dentro de sus instituciones, en el colegio chino sobre todo, y luego, bueno, a los 30 años, 28 años, hice mi empresa productiva, mi fábrica, mi primera fábrica, digamos así, y ahí también me metí a la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? O sea, tengo 40 años de dirigente, de pequeña empresa sobre todo, y bueno, ese es mi trabajo, y ahora con la Plataforma Nacional de Gremios hicimos justamente esta plataforma, que es una organización de segundo piso. ¿Por qué le decimos segundo piso? Porque es una plataforma de gremios. No tenemos empresas, sino gremios. Son presidentes de gremios, y por supuesto que el trabajo de segundo piso es fortalecer y empoderar a los presidentes de los gremios. Tenemos más de 100 gremios a nivel nacional que conforman la plataforma, y todas las actividades es sobre todo empoderar a los dirigentes como presidentes o dirigentes de la directiva, generar propuestas para hacerlo llegar al gobierno, que es una parte, y la otra parte, generar programas o negocios entre los gremios para que lo pueda transmitir a sus asociados, ¿no? Entonces, esa es un poco la labor que estamos realizando hoy dentro de la, llamemos así, dentro de esta dirigencia gremial, ¿no? Permítame. Entonces, dígame, sí. Siga usted. Esta plataforma de gremios justamente tiene un fundamento de organización muy importante. Nadie de nosotros nos sentimos un presidente de presidentes, ¿no? O sea, lo fundamental de nuestra plataforma es que no hay una junta directiva. Entonces uno va a decir, pucha, que una organización sin junta directiva, ¿cómo es esto? Pero es que justamente es una plataforma de segundo piso, donde todas las decisiones lo llevamos por consenso. No hay votación. Qué bien. Por eso que no tenemos junta directiva, para no hacer votación. Porque yo sé que cuando decimos somos 100 gremios, hay que hacer una junta directiva, ya ustedes sabrán cuántas listas se pueden presentar, ¿no? Y el que gana o con el 51% o con la mayoría. Pero entonces, ¿qué pasa con la minoría? Siempre la minoría no va a estar contento. Entonces, por eso evitamos hacer votaciones, y más bien llevamos consensos de temas que podemos coincidir, y temas que no podemos coincidir lo dejamos ahí pendiente hasta que o ellos o alguien nos convence totalmente, o nosotros convencemos a los otros, ¿no? Pero hasta que eso no suceda, o sea, me refiero hasta que no tengamos una idea clara de que todos estamos de acuerdo, no lo llevamos a ejecución, ¿no? Claro. Muy, muy interesante los procedimientos que tienen en su gremio, en la plataforma. Realmente los felicito. Hay una de las fortalezas, ¿no? Porque generalmente cuando hay disputas internas, contradicciones, el que gana tiene la contraparte que pierde. ¿Y qué ocurre? No se fortalece la institucionalidad del gremio, sino que se rompe. Y eso es lo que ha venido pasando en el Perú, ¿no? Mira, señor Niu, una preguntita. ¿En algún momento usted ha sentido por su origen étnico de su papá, ciertamente se ha sentido algún coto de racismo con relación a usted? Bueno, personalmente, primeramente, si bien es cierto, mis padres son chinos, pero por mi partida de nacimiento soy peruano. Entonces, por esa parte, esto no tengo ese sentimiento
de una etnia o de pertenecer a un determinado estrato, ¿no? Porque, y además, yo he nacido en los barrios altos, así que tú ya te puedes imaginar de que salimos de una quinta, llamémoslo así, porque vivimos en las calles, pues, de los barrios altos, y ahí o son callejones o son quintas, ¿no? Estamos hablando de los años 50, ¿no? De 1950, donde he nacido. Entonces he convivido con todos mis vecinos, que el único, digamos, de familia china sería la nuestra. En cambio, el resto de las familias son, pues, de un lugar o de otro, como limeños, y hemos convivido en la quinta siempre y hemos jugado con todos los chiquillos, digamos, de ese entonces, y bueno, y no hemos sentido ese problema, y ahora mayor con menos razón, ¿no? Sí, qué interesante. Y justamente yo creo que esto del tema étnico, racismo, yo no lo veo bien, ¿no? Ni en el Perú ni en una parte del mundo. Pero yo le cuento una experiencia, porque yo viajo mucho a la China. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa en la China? En la China, a veces de un pueblo a otro, muchas veces es una etnia o un grupo distinto. No sé si me dejo entender. Sí, lo estoy entendiendo. Es como que el de Chincha es distinto que la gente de Ica o la gente de Cañete, ¿no? Me refiero, pertenecen a grupos muy distintos, pero hay algo que yo aprendí de ellos. Pongamos, el idioma oficial en la China es el mandarín, ¿no? El chino mandarín. Pero cuando se encuentran dos personas y no son del mismo pueblo, llamemos así, o de la misma ciudad, hablan el mandarín. Pero cuando se identifican que son del mismo pueblo, hablan su propio dialecto, ¿no? Entonces, no se pierde ni el dialecto ni el idioma. Y los dos son importantes, porque el dialecto sirve para comunicarse dentro de la población de donde yo provengo. Entonces, no hay discriminación. Cada uno, digamos, fortalece o enriquece las tradiciones de su propio lugar o pueblo o ciudad. Y cuando se reúne con otras personas de otras etnias o de otros grupos, hablan el mandarín. Entonces se acabó el tema, ¿no? Entonces acá yo en el Perú veo que, porque yo hablo quechua, entonces tú eres distinto a que yo sea de Lima o sea de Piura o lo que sea. Todos somos y pertenecemos al Perú, todos somos peruanos, ¿no? Y el idioma oficial, hasta donde yo sé, es el español. Ok, mal que bien, este es nuestro idioma oficial. Pero tenemos nuestras, digamos, lenguas de cada lugar, y yo creo que sí hay que fortalecerlo, pero se debe fortalecer sobre todo para la comunicación entre la misma población, ¿no? Así es. Porque las tradiciones se tienen que cultivar, o sea, esas culturas de antes se tienen que cultivar, pero tiene que hacerlo dentro del ámbito de las personas que sí tienen el interés de prolongarlo en el tiempo, que es la gente que viene de esa región o ese lugar. Y la única forma es no discriminar, ¿no? Así es. Y no mirarnos mal, porque lo peor es mirarnos mal, ¿no? Así es. Es como yo veo a veces muchos latinos, no quiero decir peruanos, pero muchos latinos llegan a Estados Unidos, ya quieren olvidarse de hablar español, ¿no? Y hablan el inglés nada más porque se siente, pues, más americano, pero yo creo digamos, sus orígenes es latino, ya sea peruano, boliviano, ecuatoriano, y uno no puede verse menos porque venimos de otros países, ¿no? Así es. Sí, toda la razón tiene usted, puesto que es necesario tener una política que considere el bienestar de todos, ¿no? Políticas públicas que conlleven a la consideración, ¿no? Esa consideración la practican mucho los judíos en todos muchos aspectos, tanto del relacionarse entre ellos como en la economía.
por ser potencia mundial. La cultura china yo estoy admirado porque es muy coherente, ¿no? Es muy coherente a nivel internacional, ¿no? Con sus antepasados, digo esto, ¿no? Y esperemos que, bueno, todas estas reflexiones que estamos teniendo ahora conlleven a que nuestra teleaudiencia pueda enriquecer su vida y pueda ser transformada en una mejor persona. Señor Román, una preguntita. ¿Qué opina en este momento del contexto en que vivimos? ¿Qué opina de esas marchas que se están dando en Puno, en Arequipa, Bien, y ahora en Lima? bien. Primeramente, creo y primeramente también lamento de los muertos que ha habido en toda esta violencia que ha habido. En segundo término, estoy totalmente de acuerdo que el tema de hacer, digamos, marchas o expresión de lo que cada uno podemos pensar o cada uno o nuestra propia ideología y hacer sus actividades, estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que no estoy de acuerdo personalmente y mucho de nuestro gremio es la violencia desatada en estos momentos. Y acá yo creo que hay que ponerle nombre a cada cosa. Si una organización sale a marchar pacíficamente, esa es una marcha que busca reivindicaciones. Y estamos de acuerdo, porque justamente dentro de un momento voy a mostrar algunas láminas que demuestra justamente quizás el origen de todo este problema de las expectativas de muchos, digamos, ciudadanos y empresarios del país están totalmente defraudados con el sistema, digamos, de gobierno que ha habido en estos últimos, si alguno dice 30 años, 40 años, ok, estamos de acuerdo. Pero lo que no estamos de acuerdo es que se reviva nuevamente la violencia a través del terrorismo. Porque hay que darle el nombre correcto. Toda violencia que tiene que ver con la seguridad de una persona, la propiedad privada o la propiedad pública, eso es terrorismo. Terrorismo es causar terror. O sea, la palabra terrorismo viene un poco de su origen de causar terror. Entonces, quien causa terror es un terrorista. Y hay que decirlo con su nombre completo. Acá no. Violencia es quizás alguien que queme las llantas o que, bueno, hasta impedir que pasen los vehículos. Eso es contra la ley. Pero ya, consideremos eso violencia, porque está a la fuerza obligando a hacer algo. Pero quemar, matar y ir contra la propiedad pública y privada, ya eso es terrorismo, porque terrorismo hemos vivido en las épocas del 80 y 90, porque vemos cómo en ese entonces, esas imágenes entonces es lo que estamos viendo en algunos lugares, esa misma imagen. O sea, si le tomamos una foto de hace del 80 o 90 y lo comparamos con la foto que vemos, es igual. Entonces, si una imagen es igual a la imagen de antes, y antes se le llamó terrorismo, hoy también debemos llamarle a ese acto de terrorismo, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted. Esto es inaceptable. Así es, inaceptable la violencia, todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Permítame, señor Román, ahorita. Señor Román, nos trajo algo el día de hoy para compartir. Tiene usted la palabra. Sí, justamente lo que quería explicar un poco cuál es quizás el origen de tanta, digamos, marchas que está habiendo, exceptuando la violencia, de ese reclamo de la población, sobre todo de la zona sur. Miren, el PBI nacional, vemos que Lima tiene el 42.8% de concentración, llamemos así, de PBI nacional. Y vemos que los lugares de las regiones del sur, para poner algunos ejemplos, Arequipa es 5.5. Desde ahí ya hay 10 veces, ¿no? Una brecha de una proporcionalidad de 10 veces. Y peor, si vamos mirando otras regiones del sur, como Puno, el PBI de Puno solo es el 2%.
Y si hacemos el ejemplo extremo, Madre de Dios es 0.3%, pues. Entonces, ¿cómo podemos decir de que las marchas pacíficas que se están generando no tengan razón? Sí tiene razón, y este es uno de los, digamos, de la prueba y muestra de ello. La siguiente lámina vemos el PBI industrial, o sea, prácticamente el PBI productivo del país. Entonces vemos Lima, como siempre, 59.4 del PBI industrial del país, con respecto al país. Ica, que es el siguiente, 7.7. Y si buscamos el ejemplo de Puno, 1%, ¿no? Y vemos Madre de Dios 0.2 y Huancavelica 0.1. Entonces, estamos hablando del PBI industrial, que es la parte productiva del país, y vemos estas brechas, estamos hablando grandes brechas, no pequeñas, sino grandes brechas. Y cuando hablamos de MIPYMES o de MIPES, vemos que la conformación de MIPES está concentrado en Lima, 49%, en Arequipa, 5.9%, Puno, 2.6% apenas, Huancavelica 0.4%, luego Madre de Dios está 0.5%. Entonces, esto significa pues que ni siquiera que la MIPE es el 99.5% de todas las empresas en el país. En el resto del país tiene una cifra, pero grandemente larga, ¿no? O sea, una gran brecha. Y esta es la última lámina que yo quería mostrar, que es justamente el tema de la pobreza en el país. El tema de la pobreza en el país, que es una lámina facilitada por Macrocónsul, ¿no? Tengo que mencionar siempre la fuente para no tener problemas digamos, de su origen. Vemos este cuadro, el último, que vemos el cuadro de la derecha, y vemos el tema de la pobreza actual, o sea, la conformación de la pobreza y vulnerabilidad monetaria del país, ¿ya? En el año 2021. O sea, esto es casi lo más cercano a nosotros. Vemos, Macrocónsul divide en 3 grupos. El grupo de pobreza, estamos hablando que está en rojo, 26%. El grupo ámbar, que es 35%, que es el grupo que le llaman vulnerables no pobres. Y el tercer grupo, que son los no pobres, que estamos hablando clase media y clase alta, es el 40%. Entonces, ¿dónde está el mayor problema que los gobiernos o lo que debemos prestar atención? Este es 35% de vulnerables no pobres. ¿Qué le llamamos a este grupo de vulnerables no pobres? Son gente que tiene por lo menos una comida diaria, por lo menos, ¿no? Y que tiene la mayoría de esos 35% trabajo sí y trabajo no, ¿no? O sea, están dentro de la informalidad en unos casos, consiguen trabajo esporádicamente y entonces no tiene una estabilidad económica. Entonces, si nosotros como micro y pequeña empresa y como llamemos política de Estado, damos mucha atención en este grupo de gente del 35% de la población que son vulnerables, no pobres, ¿cuáles serían las políticas de Estado? Y nosotros mismos, es impulsar la micro y pequeña empresa, porque este grupo de vulnerables no pobres, la mayoría dependen de una micro o pequeña empresa, mayormente el empleo o la autogestión o autosostenimiento, para que este 35% engrose al 40% de los no pobres, clase media, sobre todo para que engrose a la clase media. Entonces, si sumamos y se hace un buen trabajo de política de Estado, de eliminar lo más que se pueda esta franja de vulnerables no pobres, vamos a sumar 40 más 30, sería 75%. Si se pasa a este 40%, entonces tendremos un país con una gran masa de gente en la clase media. Y
¿qué hacemos con este 26% de pobres? Ahí que actúe el gobierno con bonos o con subsidio o con todo lo que debe hacerse con esta parte de los pobres, porque ellos sí realmente no tienen la posibilidad de salir adelante por sí mismos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el kit del tema y de justamente promover e impulsar las micro y pequeñas empresas, mejorar las inversiones extranjeras, o sea, promover las inversiones extranjeras y nacionales, promover los sectores de empresas grandes, porque yo no estoy hablando por las empresas grandes, porque estoy hablando porque cuando hay inversiones grandes y en las mineras o empresas productivas grandes, las micro y pequeñas empresas y los trabajadores de las micro y pequeñas empresas también van a gozar de esa reactivación, ¿no? Porque es una cadena entre la micro, pequeña, mediana y grande. Entonces, si no le damos digamos, el escenario o un clima empresarial para que estas grandes puedan desarrollarse o desarrollar sus actividades normalmente, nosotros, la micro y pequeña empresa, va a ser mucho más difícil digamos, de incursionar dentro de nuestras actividades, porque lamentablemente nosotros sí dependemos de la cadena productiva, micro, pequeña, mediana y grande, ¿no? Excelente. Sus últimas palabras. ¿Qué opina usted sobre el programa Punche Perú, mi estimado? Brevemente. Bueno, yo creo que hay que felicitar los últimos 2 ministros de Economía, ¿no? A pesar que es del régimen, uno del régimen anterior y uno del régimen actual, pero por lo menos creo que estos 2 ministros, Kurt Burneo, y el actual ministro, que es Alex Contreras, por lo menos tiene su visión muy enfocado en un tema muy importante, la reactivación de las empresas, de la actividad empresarial y sobre todo el impulso sectorial de la economía del país. O sea, estamos hablando de que por lo menos el discurso de ellos dos como ministro de Trabajo, del ministro de Economía, es de que el impulso de la economía del país tiene que estar dividido en la parte sectorial, o sea, me refiero a impulsar los distintos sectores económicos del país, ¿no? Okay. Y no como antes, que tenían fijado un segmento a un sector y ahí le daban duro, pero acá no, acá su visión es mucho más ampliada y yo espero que esa visión ampliada de sectorial también le dé, digamos, la prioridad que sea también descentralizado y regional, porque esta brecha de nuestros hermanos de las demás regiones no es justo ni es correcto, ¿no? Correcto. Interesante su opinión. Muchas gracias por el privilegio de tenerlo a usted en este programa. Le agradecemos mucho y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y saludos a todos. Buen fin de semana. Muchas gracias. Hoy Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.